el ácido valproico, tratamientos antineoplásicos, la ciclofosfamida, ¿no? Y después tenemos algún tipo de opiáceo. Y hay una miscelánea también que puede dar síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética en los pacientes que han tenido algún tipo de ejercicio prolongado, o el paciente después de una intervención quirúrgica, y también en los pacientes que tienen VIH, ¿no? Y eso es un poquito más específico para que lo vean mejor. Una serie de drogas y medicamentos, ¿no? Antiepilépticos, hemos dicho, ácido valproico, antidepresivos, antipsicóticos también tienen que ver con eso, ¿no? La clorpromida como hipoglicemiante, pero es como una referencia nada más, porque actualmente ya la clorpromida ya no se usa como antidiabético oral. La clorpromida está ya por fin, ya hace años que ya no se usa, ¿no? Pero en el tiempo que se usaba podía dar secreción inadecuada de hormona antidiurética, ¿no? Y sí hay que tener en cuenta una cosa que se usa como antibiótico frecuentemente, que la ciprofloxacina puede dar secreción inadecuada de hormona antidiurética. Debemos hablar del sistema nervioso central, neoplasias y enfermedades pulmonares, ¿no? Entonces, cuando hablamos de características clínicas, nosotros tenemos que ver que las características clínicas están en relación a la hiponatremia, ¿no? Y generalmente estos pacientes tienen agua por secreción de hormona antidiurética sin relación a veces con la osmolaridad, ¿no? Entonces, una cosa importante de estos pacientes con secreción inadecuada de hormona antidiurética y que no deben olvidar ustedes y que les va a servir para el diagnóstico diferencial es que estos pacientes no tienen depresión de líquidos, no van a encontrar estos pacientes ustedes deshidratados y no van a encontrar edemas. Estos pacientes no tienen edemas, por eso es que un diagnóstico diferencial, a pesar de tener hiponatremia, es en ese paciente que tiene, por ejemplo, una insuficiencia renal, ese paciente que tiene un síndrome nefrótico, ese paciente que tiene una falla cardíaca derecha, tiene edemas y tiene hiponatremia, ¿no? Entonces es hiponatremia bidireccional. Entonces, eso nomás ya usted está descartando la secreción inadecuada del hormona antidiurética. Entonces, el pilar que le va a servir para llegar a este diagnóstico, aparte de la hiponatremia, ¿no? Es que no hay depresión de líquido y no hay edemas, ¿no? Entonces, y el cuadro clínico que estamos hablando va a depender mucho de la instauración y de los niveles de sodio. Por eso es que hay una hiponatremia leve y hay una hiponatremia grave, ¿no? Entonces, la hiponatremia leve generalmente, hemos dicho que cuando hablamos de la primera lámina, dijimos que por lo general es oligosintomática. Esta secreción inadecuada de hormona antidiurética es oligosintomática. En estos casos, que son la mayoría, hiponatremia leve, que va entre 120 a 135, porque ustedes saben que el sodio es 135 a 145, el valor normal, ¿no? Entonces, estos pacientes pueden tener unos síntomas específicos como cualquier persona, que pueden tener un poco de náuseas, pueden tener un poco de anorexia, caída del apetito, y tal como la hiponatremia. Y la hiponatremia grave ya es el que dice menos de 120, algunos hablan menos de 115 ml por litro, y esto es importante, porque la hiponatremia severa tiene edema cerebral. Y si tiene edema cerebral, tiene trastorno accesorio. Va a haber confusión mental, puede haber convulsiones, ¿no? En estos pacientes, y puede haber puede llegar al coma, un paciente con hiponatremia severa. Y si no se corrige, el paciente va a quedar con secuelas, va a quedar con secuelas neurológicas. Ahora, lo que dirán, en una hiponatremia grave, entonces la corrección debe ser rápida, ¿no? La corrección debe ser lenta, no hay que desesperarse en corregir la hiponatremia porque el tratamiento puede ser mal, ¿no? Entonces, la gravedad del cuadro clínico, de lo que hemos hablado anteriormente, ¿de qué va a depender? Pues, va a depender pues del grado de hiponatremia. Si es leve o severa, ¿no? Va a depender de la velocidad en la cual se instauró ese hiponatremia. Si es más rápido, va a ser más severa y va a depender de la edad del paciente. O sea, una hiponatremia en un paciente joven
lo puede superar mejor en un paciente anciano. Un paciente anciano es mucho más catastrófica la hiponatremia, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo se van a orientar al diagnóstico de un paciente con secreción inadecuada de hormona tiroides? Se van a orientar por la natremia, ¿no? O sea, que ese paciente tenga menos de 130 mil equivalentes, que tenga una osmolaridad plasmática menor de 270 milimoles por kilo y que tenga una orina hipertónica. Y la concentración urinaria de sodio debe ser mayor de 20 mil equivalentes por kilo, ¿no? Y eso está mejor explicado de repente. ¿Ya pasó, no? Acá. Entonces, siempre ustedes deben excluir para su orientación diagnóstica, deben excluir la pseudohiponatremia, ¿no? Que se da en casos de hiperglicemia, ¿no? Y en casos de hipertrigliceridia. Hay que excluir hiponatremia secundaria de disminución del volumen extracelular. Hay que excluir, que ahora vamos a ver, la polidipsia primaria, en la cual hay orina hipotónica. Hay que excluir hipotiroidismo e hipercortisolismo, ¿no? Y hay que excluir en cualquier tipo de hiponatremia que cursen con edemas. Hemos dicho que en la secreción inadecuada de hormona tiroidética no hay edemas, ¿no? Entonces, tenemos que excluir esos pacientes que tienen falla cardíaca, que tienen cirrosis, que tienen síndrome de Frost, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos excluir para poder orientar mejor nuestro diagnóstico. Entonces, ¿por qué excluir esos pacientes que tienen hiperglicemia? Porque una diabetes descompensada va a hacer de que la glucosa esté sumamente elevada y el agua celular va a ir al líquido extracelular. Entonces el sodio se va a diluir y va a haber una hiponatremia dilución. Los lípidos igual. Una hiperlipidemia severa, tanto la hipertrigliceridemia como la hipercolesterolemia familiar, va a hacer que la fracción de agua en el volumen plasmático va a disminuir a menos del 80%. Y en los casos de hiperproteinemia severa, como el caso del mieloma múltiple o la macroglobulinemia de Waldenström, entonces el sodio sérico va a estar falsamente reducido. Entonces, hacer siempre el diagnóstico diferencial de la secreción inadecuada de hormona tiroidética con esas entidades que ya la comentamos, ¿no? Falla renal, falla hepática, falla cardíaca, insuficiencia adrenal, ¿no? Y hay otra cosa que debemos nosotros hacer el diagnóstico diferencial y siempre excluir para tener en cuenta la secreción inadecuada de hormona tiroidética con esos síndromes cerebrales perdedores de sangre, que es un estado de hiponatremia que se está asociando a ¿qué? A eventos cerebrales, como por ejemplo ACVs hemorrágicos, hemorragia intracerebral o un traumatismo del cérebro craneano severo. Si hay un paciente que tiene un TEC severo, un accidente, qué sé yo, se cayó el segundo piso o hace un ACV hemorrágico, va a haber hiponatremia. Entonces no por eso va a ser una secreción inadecuada de hormona tiroidética. Entonces es un síndrome cerebral perdedor de sangre. Va a haber una diuresis inapropiada por liberación excesiva de ¿qué? Del péptido antidiurético cerebral y la electrolitos y la osmolaridad plasmática. La osmolaridad urinaria son similares a los síndromes de secreción inadecuada de hormona tiroidética, o sea que les puede confundir. Pero ¿cuál es la diferencia? Que hay hipovolemia. ¿Y qué dijimos? La secreción inadecuada de hormona tiroidética no hay hipovolemia y no hay edema, ¿no? Eso le va a diferenciar el síndrome cerebral perdedor de sal de un paciente que tiene una secreción inadecuada de hormona tiroidética. Y al final el diagnóstico es fácil. El diagnóstico lo van a tener a un paciente con secreción inadecuada de hormona tiroidética cuando tiene una osmolaridad urinaria alta, cuando tiene una osmolaridad plasmática disminuida, cuando tiene hiponatremia, por supuesto, y el sodio urinario elevado. Entonces, eso es el término general para que ustedes se acuerden. Pero si ustedes quieren ser mucho más específicos y más pitucosos, entonces emplean los criterios de Barker de Schwarz. Y ahora lo mismo, solamente que ya les dice, esa osmolaridad plasmática debe ser menor de 275, la orina que debe estar
cortisol normal y que no tenga antecedentes de uso de diuréticos, ¿no? ¿Listo? Esos son los criterios de Barter y Schwartz, ¿no? Para secreción inadecuada de hormona tiroides. Entonces, ahora viene el manejo, más importante, tratamiento. Y ahí vienen ustedes a saber que tengo que no ser tan efusivo con el tratamiento. Entonces, no hay que hacer corrección excesiva en los pacientes que tienen secreción inadecuada de hormona tiroides. O sea, no hay que hacer una corrección excesiva de esa hiponatremia, ¿no? Entonces, generalmente vamos a intervenir agresivamente cuando esa hiponatremia es muy rápida o cuando hay datos neurológicos severos. Por eso nosotros tenemos que ver en dónde estamos. Estamos ante una secreción inadecuada de hormona tiroides aguda o crónica. Y eso es rápido. En el agudo, menos de 2 días de evolución, y generalmente el crónico es un paciente que está asintomático, ¿no? Entonces siempre, en algunos casos, corregir la causa, corregir el sodio, pero no siempre corregir el sodio. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vamos a hacer solamente restricción de líquidos, ¿no? Y muchas veces la solución salina, o sea, cloruro de sodio, en estos casos no se usa cloruro de sodio al 0.9%. Si tú vas a corregir, tienes que usar solución hipertónica. Y la solución hipertónica es cloruro de sodio al 3%, ¿no? Al 3%. Entonces, muchas veces la solución salina puede ser inefectiva y contraproducente cuando lo quieres usar a todo paciente con hiponatremia. ¿En quién quiere decir eso? Una hiponatremia leve que vimos, 120 a 135, no tiene por qué darle cloruro de sodio, no tiene por qué darle una solución hipertónica, ¿no? Entonces, en algunos casos, solamente se debe hacer el manejo de la hiponatremia en los casos severos, ¿no? Entonces, acá está más específico lo que les digo, que tengan cuidado. Entonces, el paciente que tiene síntomas neurológicos graves, que tiene una hiponatremia severa, menos de 115, menos de 120 mg/l, tienen que darle ustedes infusión de solución salina hipertónica. Solución salina hipertónica. Ahora ustedes dirán, solución salina hipertónica, por eso son del 3%. ¿Y dónde compro eso? En el sol. Ahí. ¿Cómo no lo compro? ¿Qué dice? ¿Se prepara la farmacia? Se prepara. Se prepara, ¿está? ¿Cómo? ¿Tú? ¿Cómo es? ¿Oído? ¿Ah? Ayala. ¿Ah? Ayala. 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 ¿Está bien lo que dice Ayala? Eso no van a encontrar ustedes en la farmacia. Eso se prepara. ¿Qué hacen ustedes? 3 botellas de 9%, más uno de 20%, una botella. Le van a agregar 5 ampollas y media de cloruro de sodio al 20%. Al 20. Agregar, ¿qué quiere decir? ¿Cuánto es cloruro? 5 ampollas y media. Cada ampolla trae 20 centímetros, 5 ampollas son 100, 110 centímetros, ¿no? Pero no se lo van a echar al cloruro de sodio. Tienen que sacar primero el cloruro de sodio del 0.9%, los 110, y luego le echan los 5 ampollas y media. Y esa es una solución al 3%. ¿Ah? Entonces, lo que les decía, la hiponatremia en estos casos de pacientes que amerita el tratamiento, ¿no?, con solución hipertónica, debe ser lenta, ¿no? La corrección. Se debe elevar el sodio entre 1 a 2 mil equivalentes por hora y menos de 10 mil equivalentes en 24 horas. O sea, si ustedes tienen 115 en 24 horas, lo tienen que llevar a 125 nada más. Y con eso se puede. No lo van a llevar pues a 140. ¡Ah, qué bacán! ¡Qué bacán! Entonces, hay que tener cuidado. Por eso que acá dice bien, suspenden ustedes ese suero hipertónico si el paciente mejora su situación neurológica. O sea, de repente despierta, conversa y la anatremia se encuentra entre 120 y 125. Suspenden, no tienen por qué seguir nada. Ahora, si el paciente tiene una hiponatremia moderada, tiene pocos síntomas, entonces lo único que hacen es no dan solución hipertónica. Solamente restringen la ingesta de líquidos. En 24 horas, máximo de líquidos 800 a 1000 centímetros cúbicos por día. Ese es el tratamiento.
¿no? Y cuando tienen pacientes que tienen secreción inadecuada de hormona antidiurética crónica, que algunos le dicen paraneoplásica, entonces ustedes van a utilizar ahí tratamientos farmacológicos que van a inhibir la acción de la hormona antidiurética, que son la D-meclociclina, ¿no? O antagonistas de la hormona antidiurética, que tengan receptores veloces. ¿Y esos cuáles son? Esos, esto es lo que les decía. Si ustedes están ante una hiponatremia aguda, entonces ese paciente, entonces, que está con edema cerebral, que tiene aumento de la presión intracraniana, con este aumento de la presión intracraniana puede herniarse, puede hacer paro respiratorio y muerte, ¿no? Entonces, ese paciente, su reacción rápida, dijimos, ustedes lo llevan a 140, ¿qué le van a hacer? Síndrome de desmielinización osmótica. Ese paciente se le va a morir, ¿no? Le va a morir. Entonces, calmado nomás, ¿no? Igual que la cetoacidosis diabética. Cuando hablemos de cetoacidosis diabética, ustedes no se van a mandar y disminuir la glucosa de ese paciente que está con una cetoacidosis, de repente una glucosa de 500 que está en cetoacidosis diabética, de repente ustedes acá les meten insulina, ¿no? Al toque a 100, ¿no? Está mal eso. Tienen que bajar ustedes progresivamente 50 miligramos por hora. ¿Qué cosa es? Con infusión de insulina, ¿no? Eso es trauma. ¿Y cuál es lo básico? Hablemos de eso, pero es casi un ejemplo, ¿no? Que no deben bajar rápidamente. Entonces, eso es lo que les decía. En esa hiponatremia crónica, que es el paraneoplásico, ¿no? Si el paciente está tranquilo, su estado neurológico lo permite, podrían dar ustedes tabletas de cloruro de sodio, hasta 9 gramos por día. Se podría hacer ahí, vieron una de las láminas, diurético de ácido, furosemida, en la hiponatremia crónica, ¿no? Y es útil ese tratamiento cuando la osmolaridad urinaria es mayor de 500 o cuando es mayor del doble de la osmolaridad seca. Y lo que se usa son esos tratamientos, la D-meclociclina, ¿no? Que es un derivado de la tetraciclina, que va a ser una resistencia a la BP, o sea, a la BP en los túbulos colectores, ¿no? Que hablamos de la diabetes, que se ve en la diabetes insípida, ¿no? Entonces, y también se usan antagonistas del receptor vasopresinérgico, que son los que ven ahí ustedes ahí, tolvatán, cenavatán, lisivatán, ¿no? Que son selectivos para el receptor B2, ¿no? Entonces, eso se usa en pacientes que tienen hiponatremia crónica, ¿no? Bien, entonces, diabetes insípida. Diabetes insípida, otra cosa. Ya que cosa es la diabetes insípida, es un diagnóstico o es un trastorno que ¿por qué se ocasiona? Se ocasiona ¿por qué? Por una deficiencia también de hormona antidiurética, ¿no? En la cual se caracteriza por el paso de cantidades copiosas de orina diluida. O sea, ese paciente que va a tener poliuria, no se olviden eso. Siempre el paciente con diabetes insípida va a tener primero poliuria, eso pónganlo en la cabeza. Después va a tener polidipsia, nunca va a tener polidipsia primero. Siempre tiene poliuria, ¿no? Y después polidipsia. Por eso es que vemos nosotros estados poliúricos y acá se va a hablar de polidipsia primaria, que ese es el diagnóstico diferencial con la diabetes insípida, ¿no? Entonces, este es un cuadro que cursa, como les dije, con poliuria y polidipsia, pero esa polidipsia he dicho que es secundaria, es posterior a la poliuria, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una secreción de ABP, que es la hormona antidiurética o vasopresina, insuficiente para concentrar la orina. Y entonces la diuresis por lo general es más de 3 litros por día. Siempre es mayor a 3 litros por día, lo que dicen de todo lo que ustedes lean. Siempre mayor a 3 litros por día. ¿Por qué se caracteriza esta diabetes insípida? Porque tiene concentraciones bajas de hormona antidiurética, ABP, orina diluida es menor a 300 milimoles por kilo y osmolaridad plasmática con tendencia a estar elevada, con un sodio sérico incrementado, o sea que acá hay hipernatremia.
En el otro que había secreción inadecuada de hormona antidiurética, hay hiponatremia, ¿no? Entonces ya tienen algo, hay hipernatremia, ¿no? Entonces el cuadro clínico de la diabetes insípida, nuevamente lo mismo, es una poliuria, generalmente mayor a 3 litros por día, que va a traer como consecuencia una disminución de la osmolaridad urinaria, y ese paciente puede llegar a tener deshidratación severa, puede llegar a hacer un shock polémico, ¿no? Y eso va a traer como consecuencia que tenga osmolaridad plasmática elevada, ¿no? E hiponatremia. Entonces, y después, compensatoriamente, después de la poliuria viene la polidipsia. Ese paciente va a tomar un líquido así, su botellita de líquido que toman ustedes todo el día, se lo toman su botellita de 7 litros, ¿no? Toma líquido, le dice que hasta 20 a 30 litros por día puede tomar esa cosa. Pero es una polidipsia compensatoria, como para que no se deshidrate. Entonces, esta diabetes insípida puede ser una diabetes insípida del tipo central, en la cual no hay hormona diurética o hay muy pocas cantidades de hormona diurética, que se caracteriza esta diabetes insípida central por pérdida de grandes volúmenes de orina diluida, y también puede ser una diabetes insípida nefrogénica, ¿no? Y esta diabetes insípida central, por lo general, puede haber un déficit parcial o total de la hormona diurética, y por lo general está la etiología que hay relación a tumores, a traumas a nivel del sistema nervioso central o a cirugía, ¿no? Y esas son las causas de la diabetes insípida central, ya hemos dicho, ¿no? Primarias, genéticas, a veces no se sabe por qué, idiopática. Secundarias, tumores, trauma postquirúrgico, que puede haber intervenido quirúrgicamente un paciente, granulomas hipotalámicos o también autoinmunes. Fármacos, clorpromacina, fenilorina, se lo usa mucho, ¿no? Se usa como anticonvulsivantes, ¿no? Entonces, se caracteriza pues esta diabetes insípida neurogénico central por excreción de grandes volúmenes de orina, ¿no? Y que es hipotónica, diluina e insípida, o sea, sin sabor, por eso se llama diabetes insípida, ¿no? Y la diabetes insípida nefrogénica es aquella que el defecto es una sensibilidad renal que está reducida o disminuida al efecto antidiurético de los niveles fisiológicos de la vasopresina o de la hormona antidiurética, ¿no? Y esa diabetes insípida nefrogénica también puede ser adquirida por fármacos. Dentro de los fármacos, ¿cuál es el fármaco más importante que puede producir eso? Es el litio. El litio, pues, eso que tomaba el presidente de la República, Alcalá García, por eso es la base. Entonces, también se puede dar por hipercalcemia, se puede dar por hipofosfatemia o por lesiones infiltrantes que puede haber a nivel renal. Lesión infiltrante a nivel renal. Trastornos vasculares a nivel renal o trastornos mecánicos a nivel renal, por eso se habla de adquirir. Y congénita cuando hay alguna lesión renal autosómica recesiva o dominante. Entonces, la diabetes insípida, el diagnóstico que ustedes van a hacer de la diabetes insípida, ¿qué van a tener? Van a tener, como digo, una osmolaridad urinaria disminuida, van a tener una osmolaridad plasmática elevada, y estos pacientes van a tener hipernatremia, diabetes insípida, diagnóstico de diabetes insípida. Muy bien. Y hablamos en esa primera lámina, dijimos que hay que hacer un diagnóstico diferencial con la polidipsia primaria. Y cuando hablamos de polidipsia primaria, importante, ¿por qué? Porque generalmente es una entidad que tiene un fondo psicosomático, psicológico, ¿no? Entonces, este paciente, por lo general, viene con polidipsia. ¿Y qué dijimos en la diabetes insípida? Es poliuria, primero. Estos pacientes vienen porque ingieren agua compulsivamente. Polidipsia. Primero tienen polidipsia y secundariamente a lo que toman tanta agua tienen que tener poliuria, ¿no? Pues igual cuando ustedes se van a la fiesta y tiran sus chelas, luego se van corriendo al baño, ¿no?
Primero toman y luego se lo recuentan, ¿no? Entonces, casi iguales. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es el diagnóstico diferencial con la diabetes insípida. ¿Y qué hacemos para hacer el diagnóstico diferencial? Pues necesitamos un test de restricción hídrica o el test de Miller, ¿no? Y hospitalizamos a nuestros pacientes y les suspendemos los líquidos. Nada más, suspendemos los líquidos. ¿Y qué va a pasar? Si ese paciente tiene polidipsia primaria, va a dejar de orinar. No le da líquido, no orina. Y si tiene diabetes insípida, ese paciente va a continuar con líquido. Por más que tú le suspendas el líquido, lo único que vas a llegar a tener como resultado un choque por él. El paciente se va a deshidratar porque se sigue orinando y sigue orinando, ¿no? Entonces, diagnóstico diferencial. Y la otra pregunta sería entonces, ¿cómo hago yo el diagnóstico diferencial de una diabetes insípida central o una diabetes insípida nefrogénica? ¿No? Entonces, el diagnóstico diferencial se hace de dos. Uno, midiendo la hormona antidiurética. Si yo tengo una diabetes insípida central, mi hormona antidiurética va a estar disminuida, bastante disminuida, casi abolida, ¿no? Y si tengo una diabetes insípida nefrogénica, mi hormona antidiurética va a estar normal o probablemente pueda estar aumentada. Facilito, ¿no? ¿Y qué otra cosa puedo hacer? Una prueba terapéutica administrando la desmopresina, que es un análogo de la hormona antidiurética. Y por lo tanto, si yo tengo una diabetes insípida central, dando la desmopresina, voy a tener osmolaridad urinaria aumentada, y si tengo una diabetes insípida nefrogénica, mi osmolaridad urinaria se va a mantener igual. Y el tratamiento va a depender del tipo de diabetes insípida. Si es diabetes insípida central, mi tratamiento va a ser desmopresina, y si es una diabetes insípida nefrogénica, tengo que tratar la causa que está produciendo esa diabetes insípida nefrogénica que hemos hablado, la causa, ¿no? Entonces, facilito, ¿no? Muy bien. Vamos a ver la teoría más. Ahí está. Muy bien, entonces con eso hemos terminado la diabetes insípida, que nos sirve en la hormona antidiurética, diabetes